plática muy interesante. Nos acompaña el doctor Luis de la Torre Mondragón. El doctor Luis de la Torre no merece más que su puro nombre para saber de qué se trata. No hay que echarle tantas flores. Él solito con su trabajo y al ver su currículum uno no necesita hablar mucho de la trascendencia y la calidad profesional y humana que el doctor tiene. Basta ver su página para ver los comentarios que sus pacientes y la mamá de sus pacientes hacen de él, de su trabajo. Lo conocemos ya de varios años como una persona muy ética en su trabajo, muy profesional, con un desempeño de excelencia. Es de las joyas de la corona que tiene el Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, experto en el tema. Y el día de hoy nos sentimos muy orgullosos y con mucho orgullo de tenerlo aquí como un profesor invitado con el tema de enfermedad de Hirschsprung. Doctor de la Torre, tiene el uso de la voz y muchas gracias. Gracias, Memo. Ah, Muy buenas noches a todos. La idea de esta charla, que el Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica me hace el privilegio de invitarme a estar esta noche con ustedes. Pues ya lo dijo Memo, vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad de Hirschsprung. Ah, para empezar, quiero eh, presentarles el hospital donde ahora estamos trabajando. Es el Hospital para Niños de la Universidad de Pittsburgh. Son ustedes bienvenidos el día que quieran venir. Acá los esperamos con los brazos abiertos. Uh, la enfermedad de Hirschsprung, como ustedes saben, es una enfermedad de un fondo genético. Hoy en día se sabe que el principal cromosoma que afecta o que está afectado en los pacientes con enfermedad de Hirschsprung es el cromosoma 10. El problema de la genética de la enfermedad de Hirschsprung es que son varios genes los que participan y se requiere de condiciones especiales de cada uno de nosotros, de cada individuo, para expresar el fenotipo de esta ganglionosis o de esta enfermedad. En otras palabras, un niño o cualquiera de nosotros podría tener alguna mutación de los genes de la enfermedad de Hirschsprung, pero no necesariamente expresar clínicamente la enfermedad. A mí me gusta decir siempre que la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad congénita, en donde ustedes pueden ver aquí a un niñito distendido. Ya de entrada sabemos que este bebé tiene un problema abdominal. Nosotros sabemos que lo primero que tenemos que ir a revisar es esto que está acá. Saber que el ano está permeable, que el ano no tiene atresia del recto, que podemos tener permeabilidad anorrectal. Y lo que sucede en ocasiones es que el paciente puede tener una evacuación explosiva meconial o no. Eso no podría definir simplemente la enfermedad de Hirschsprung. Lo que la define clínicamente es una obstrucción intestinal neonatal baja. Es muy importante que ustedes sepan que cuando un niño con Hirschsprung nace, eh, este niño está enfermo por lo menos 6 o 7 meses antes. La enfermedad de Hirschsprung se establece en las primeras 5 a 7 semanas de gestación, lo cual quiere decir que si un niño nace de 40 semanas, este bebé ya tiene por lo menos 7 meses enfermo. Entonces, todos los niños con Hirschsprung ya nacen con enfermedad y su complicación principal es la colitis. Existe una forma que nosotros vemos mucho en México y en los países eh, en desarrollo económico, como pueden ver ustedes ver aquí este paciente que podrá tener alrededor de unos 6, 7, 8 o hasta 10 años, en donde la enfermedad de Hirschsprung se establece y finalmente este paciente llega a tener, digamos, alguna forma de adaptación y entonces es una forma crónica de la enfermedad. Esta forma crónica de la enfermedad se sigue viendo en muchos países. Aquí en Estados Unidos
también se ve, rara vez, pero se siguen viendo. Pero la forma habitual y la que nosotros estamos acostumbrados a pensar de lo que es la enfermedad de Hirschsprung es un recién nacido que tiene una obstrucción intestinal. Es común, desgraciadamente, en muchas partes del mundo, eh, sin incluir o excluir ninguna nacionalidad, ver, por ejemplo, un bebé después de la etapa neonatal con una cicatriz quirúrgica que ustedes pueden ver aquí, y el paciente también tiene estas asas que se dibujan aquí en la pared abdominal, en donde nosotros entramos con la premura de que el niño tiene una obstrucción intestinal y queremos operarlo. Encontramos nada, es decir, nosotros podemos entrar con el diagnóstico probable de una atresia intestinal, una malrotación intestinal, pero a la hora que hacemos la laparotomía o la laparoscopía no encontramos ninguna obstrucción mecánica. Esto sigue siendo muy común en muchos lados y espero que no suceda después de esta plática con lo que les voy a tratar de transmitir. Todos los niños que tienen enfermedad de Hirschsprung también van a tener una radiografía, obviamente, en donde la característica principal es la dilatación de asas, como ustedes lo pueden ver aquí, muy bien. Y ustedes saben que la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad en donde eh, el factor principal de la obstrucción es un problema funcional, a diferencia de las otras etiologías o causas que pueden ser mecánicas. Cuando ustedes vean un recién nacido con las características clínicas antes presentadas y con una radiografía como esta, ustedes deben de sospechar antes de cualquier otra cosa que el paciente pueda tener la enfermedad de Hirschsprung. Porque habitualmente los niños con Hirschsprung nacen sin una característica clínica, un fenotipo clínico que nos haga pensar en la enfermedad de Hirschsprung. Excepciones a la regla, como siempre las hay. Pacientes con síndrome de Vandenburg, pacientes con Mowat-Wilson, pacientes con síndrome de Down. Son síndromes que se pueden y se asocian con alguna frecuencia a esta enfermedad de Hirschsprung. Pero la forma no sindromática de la enfermedad es la más frecuente. Ustedes como cirujanos pediatras que trabajan en un hospital general van a llegar a ver en el 99% de los casos pacientes con Hirschsprung no sindromáticos. En un hospital de alta especialidad o de alta referencia, como decimos nosotros, van a llegar a ver pacientes con Hirschsprung sindromático más o menos 1 en cada 20. Entonces realmente la frecuencia de el Hirschsprung sindromático es muy baja. La clínica de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung puede ser mencionada como un espectro clínico en donde la obstrucción funcional puede ser muy leve, donde la enfermera puede ponerle un termómetro, un supositorio, el paciente va a tener una deposición, va a pasar gas y finalmente el paciente va a mejorar. O bien el paciente que nace perforado, paciente que ya nace con una perforación en el colon por la misma enfermedad de Hirschsprung. Tenemos pacientes también que pueden tener la forma que afecta todo el colon, la ganglionosis total de colon, y estos pacientes pueden nacer sin obstrucción evidente clínica y pueden llegar a sobrevivir algunos meses sin manifestar realmente una obstrucción neonatal. Así de absurda puede ser la clínica de esta enfermedad. Entonces, esta obstrucción se puede presentar, como les decía yo, ¿no?, de forma aguda o crónica, el paciente se puede perforar, pero lo que más nos llama la atención siempre de estos pacientes es el cuadro agudo de colitis, que como vamos a ver más adelante, tiene un fundamento actualmente muy conocido, más que
un problema isquémico, como eh, casi siempre se le ha relacionado y estudiado, a semejanza de la enterocolitis del prematuro. Los pacientes con colitis con Hirschsprung, el fondo final es una obstrucción que más al rato vamos a comentar. La enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad rectal. Es la enfermedad rectal más frecuente que ustedes van a ver en cirugía pediátrica. La frecuencia de esta enfermedad es exactamente la misma que los niños que nacen con alguna malformación anorrectal. Por cada 5,000 recién nacidos vamos a tener un bebé con Hirschsprung y un bebé con malformación anorrectal. La pregunta que yo siempre me he hecho es por qué siempre en México vemos más pacientes con ano rectal, con ano imperforado, que con enfermedad de Hirschsprung. La respuesta que yo tengo puede ser muy simple, pero puede ser la verdad, es que muchos de estos pacientes se mueren y se mueren antes de que pueden ser diagnosticados con enfermedad de Hirschsprung. Se mueren con diagnóstico de sepsis neonatal, se mueren con el diagnóstico de enterocolitis, como si fuera la enterocolitis del prematuro, etcétera, etcétera. Los principios anatomopatológicos y radiológicos de esta enfermedad los describe esta imagen. Ustedes ven aquí en la diapositiva del lado izquierdo una imagen transoperatoria de un paciente con esta enfermedad en donde la parte proximal, esta parte que estoy aquí señalando dilatada, se continúa con una parte más estrecha, que es una parte que se mantiene espástica, que no se relaja y hace la obstrucción funcional, que como ustedes saben, cuando un tubo está obstruido, la parte proximal pues se va a dilatar. Y esta es la famosa, conocida zona de transición, en donde el intestino cambia el tamaño de su diámetro. Al cambiar el diámetro es lo que se conoce como zona de transición. Acá ustedes ven una imagen de una pieza quirúrgica ya fijada en formol. Esta es la parte del recto que se ve aquí. Y esta es la parte dilatada, que puede ser el sigmoides. Y esto radiológicamente se traduce por la parte distal estrecha. Aquí el cambio de calibre, inmediatamente se ve la parte dilatada. Y es lo que nosotros siempre buscamos en un colon por enema o en un enema contrastado en estos pacientes. El diagnóstico, como ustedes saben, es histológico y lo que nosotros buscamos en las biopsias es que el patólogo encuentre estas células que se llaman células ganglionares, que se caracterizan por tener, como ustedes ven aquí, este núcleo muy bien abierto, habitualmente un nucleolo bien marcado, prominente, un citoplasma abierto, claro, laxo, como cualquier otra neurona. Y el bonus o el plus de que un patólogo en una biopsia encuentre ausencia de estas células, pero encuentre la presencia de esta hipertrofia, de estas ramificaciones nerviosas o troncos nerviosos que lleguen a medir más de 40 micras, pues es el bonus que cualquier patólogo quisiera ver en una biopsia para poder hacer el diagnóstico. En otras palabras, el diagnóstico es histológico al no observar células ganglionares en varios cortes y sí demostrar la hipertrofia de estos troncos. Esto es muy común, es lo más frecuente que podemos observar en los Hirschsprung rectos sigmoideos. Con respecto a los tipos de aganglionosis, existen muchas clasificaciones sacadas de la manga, porque no existe una publicación formal en donde se describa el Hirschsprung ultracorto, el muy corto, el ultracortito, el largo, o el Hirschsprung ultralargo, el megalargo. Eso no existe. Existe para nosotros hoy en día
existen tres tipos de enfermedad de Hirschsprung. La que ustedes ven aquí, a su imagen izquierda, en donde el recto, que es este segmento, está estrecho, eh, produce la obstrucción y la parte dilatada la vamos a encontrar en el colon izquierdo o colon descendente. Esto sucede en el 85% de los niños que nacen con enfermedad de Hirschsprung. El otro 15% se lo van a repartir otros niños en donde la ganglionosis va a afectar el recto, el sigmoides, el colon descendente, probablemente el ángulo esplénico, y entonces estos niños van a tener dilatado el colon derecho y el sigmoides. Junto con el otro grupo de niños que van a tener agangliónico el recto, el sigmoides, el colon izquierdo. Observen cómo el ángulo esplénico se pierde, el colon transverso y el colon derecho. Esta ganglionosis total de colon también puede afectar un pequeño segmento del ilion, y entonces lo que se va a ver dilatado es el ilion distal. Estas dos formas de aganglionosis ocupan entre el 10 y el 15% de los tipos de aganglionosis. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante porque desde el punto de vista terapéutico y pronóstico y diagnóstico, los pacientes que nacen con esta forma rectosigmoidea van a poder ser tratados de alguna manera común, de la que todo el mundo conoce y sabe hacer, y habitualmente hoy en día podemos evitarles a estos pacientes una derivación intestinal en muchas ocasiones. También es importante saber que estos pacientes están aquí en medio, los que tienen afectación más allá del ángulo esplénico, son los pacientes de peor pronóstico hoy en día. Y los pacientes que tienen aganglionosis total, esos pacientes deberían de ser facilitos para cualquiera, tanto para el diagnóstico como para la toma de decisiones subsecuentes de su tratamiento. Entonces, tanto la forma rectosigmoidea como la ganglionosis total deberían de ser las formas de mejor pronóstico y de un mejor trato quirúrgico. Con esta imagen quiero recalcar que la enfermedad de Hirschsprung, independientemente de que si está afectado o no el colon izquierdo, el colon derecho o el ilion, siempre va a afectar al recto. Entonces, es una enfermedad rectal que tenemos que ir a buscar al recto. No hay que andar buscando la enfermedad de Hirschsprung en el apéndice, no hay que andarla buscando en el ángulo hepático, no hay que andarla buscando en el colon transverso. Al ser una enfermedad rectal, pues está muy fácil el diagnóstico porque todo es muy fácil acceder al recto para hacer las pruebas diagnósticas o los test diagnósticos que vamos a ver. Que quede claro que la obstrucción intestinal funcional, yo quiero ser muy reiterativo en esto porque esto es la base hoy en día de entender esta enfermedad y los avances que ha habido en su diagnóstico y tratamiento. Una obstrucción mecánica es lo que ustedes están viendo aquí. Imagínense que por aquí, por el ano, ustedes van a meter a un marcianito, ¿verdad? Y el marcianito va a empezar a caminar, a caminar, a caminar aquí, y le dicen que se vaya al ángulo esplénico. El marcianito no va a llegar porque aquí, en esta parte, no hay comunicación. Eso es una obstrucción mecánica. Acá, ustedes meten a su marcianito, y el marcianito va a pasar por aquí con muchos trabajos, ¿verdad? Porque está muy estrecho, pero finalmente una vez que llega acá se le va a hacer fácil llegar al ángulo esplénico, porque esto es una obstrucción funcional. Es decir, la continuidad del lumen es lo que define a la obstrucción funcional. Clínicamente, si ustedes ven aquí este bebé, ustedes no van a saber si por dentro tiene una obstrucción mecánica o funcional. Simplemente con verlo
por fuera es imposible saberlo. Inclusive con una radiografía también es imposible saberlo. Pero hay una forma bien sencilla y bien barata de saber si un paciente recién nacido puede tener este tipo de obstrucción distal o este tipo de obstrucción distal. La forma se llama tratamiento médico de la enfermedad de Hirschsprung y consiste simplemente en tener una sonda que puedan ustedes utilizar, meterla por el recto, pasar por la parte agangliónica y obtener gas o materia fecal o meconio y lavar ese colon. Si ustedes logran hacer eso en un recién nacido, ustedes ya casi están diagnosticando que el paciente tiene enfermedad de Hirschsprung. Ustedes vean otra vez al mismo bebé. Imagínense que por dentro este bebé está así. Entonces lo que a ustedes les debe de ocurrir es utilizar una sonda de estas. Aquí falta una imagen, no sé por qué razón, pero la idea era mostrarles que en la siguiente imagen cómo el recto se dejaba de estar dilatado a la expulsión del gas y del meconio. Pero es lo mismo, es la misma imagen que esta. Si ustedes ponen una sonda a este bebé, ustedes pueden ver aquí la gran dilatación que tiene. Esta sonda rectal va a permeabilizar perfectamente la parte estrecha y entonces ustedes van a resolver la obstrucción. Esto se conoce como una colostomía intubada. Esta es una imagen muy característica de un bebé que nació, a lo mejor ya tiene más de una semana, 2 semanas, que el niño no puede evacuar y que ustedes ven que estaba distendido y todo el mundo corre en los departamentos de urgencias. Les encanta poner estas sondas, las sondas que van al estómago. Sonda nasogástrica y ayuno, es la primera indicación. Y el paciente sigue igual, distendido, panzón, la sonda no drena nada, es un drenaje nulo prácticamente, o si acaso un drenaje muy claro. Pero ustedes, como son bien fregones, van a llegar y le van a poner una sondita rectal a este bebé e inmediatamente van a empezar a recibir el gas y el meconio que tiene en el colon este bebé atorado por la enfermedad de Hirschsprung. Lo único que necesitan, les repito, es una sonda. Si ustedes tienen la oportunidad de tener una sonda de Foley en la mano, transparente, ideal, en un recién nacido pueden utilizar una sonda, por ejemplo, un calibre 18, que equivale a tener un Hegar 9. Como ustedes saben, un recién nacido admite perfectamente en el anorrecto un Hegar número 12. Entonces, una sonda de Foley número 18 equivale a un Hegar 9. Entonces, pueden utilizar una sonda 18, una sonda 20, una sonda 22 o 24 sin ningún problema. Nosotros, o yo prefiero utilizar las sondas transparentes porque me permite ver si hay aquí algún tapón de meconio que me está ocluyendo la sonda y que no permite la salida de gas o de más meconio o de más materia fecal. Necesitan una jeringa para poder cargar solución fisiológica, gel, obviamente, para lubricar la sonda y una solución que es muy socorrida en todos los hospitales, que es de cloruro de sodio al 0.9%, solución fisiológica. Esta solución tibia se utiliza para las irrigaciones. Entonces, este es un ejemplo que también, no sé si ustedes vean en su imagen, aquí había una hora, pero imagínense que aquí dice las 9 de la mañana, llega este paciente a urgencias, entonces ustedes ya saben perfectamente bien que este paciente puede tener una obstrucción funcional, le ponen aquí la sonda, aquí, y si empiezan a obtener gas y materia fecal, y aquí dice 9.55 y ven el diámetro del abdomen, las asas, cómo han disminuido su dilatación, esta es la sonda rectal. Este paciente, como dice la diapositiva, ¿mejoró con la sonda rectal? Sí. Probablemente tenga Hirschsprung. Eso es algo muy importante.
Entonces, el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung empieza en el cerebro de nosotros. Si ustedes tienen un paciente con obstrucción intestinal baja y ustedes le ponen una sonda y el paciente mejora, eso es un gran adelanto en el tratamiento. ¿Se pueden poner antibióticos? Sí, pueden utilizar metronidazol, pueden utilizar cualquier otro antibiótico que cubra gram negativos como ceftriaxona, vicacina, etcétera. Pueden dejar al paciente en ayuno, lo dejan en ayuno, le ponen sus soluciones y si el paciente mejora, como dice aquí, el paciente ya mejoró, entonces este paciente le pueden dar de comer porque la obstrucción ya se la quitaron, ya se la solucionaron, ya franquearon la obstrucción. Entonces este paciente puede ser alimentado, mantienen ustedes sus irrigaciones y una vez que el paciente se desinflama, se le quita la colitis, entonces ustedes pueden llevarlo al día siguiente o a los 2 días o a los 3 días, no hay ninguna prisa, y tomarle una preciosa biopsia de recto. Entonces le dicen al patólogo que quieren saber si tiene células ganglionares. Y el patólogo se puede tardar a lo mejor un día o una semana, no importa. Ustedes con la sonda rectal que le están poniendo y las irrigaciones, el paciente va a estar muy bien. Entonces no hay ninguna prisa para que le presionen al patólogo. El patólogo les dice que tiene hipertrofia de troncos y ausencia de células ganglionares, ustedes ya hicieron un bonito diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. El siguiente paso entonces sería hacer un enema contrastado. El objetivo del enema contrastado es observar la zona de transición, determinar o estimar aproximadamente la longitud del segmento gangliónico. Y ahorita vamos a ver cómo hacemos esto. Esta mejoría tiene que ser rápida. Ustedes no pueden tener un niño panzoncito con obstrucción, ponerle una sonda y regresar a los 2 días o al día siguiente a ver si mejoró. Si ustedes le ponen la sonda al paciente y empieza a salir materia fecal, meconio, gas y lo irrigan, ese paciente va a mejorar en 1 hora, en 2 horas. Si el paciente no mejora, ese paciente tiene otra cosa. Habitualmente esos pacientes pudieran llegar a tener enfermedad de Hirschsprung con una afección más proximal, pudieran llegar a tener una malrotación intestinal, una atresia de colon, un paciente con una atresia yeyunal o una atresia ileal, que tengan un microcolon, etcétera, etcétera, y eso ustedes lo van a poder hacer en un enema contrastado. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. El enema contrastado lo van a indicar, lo van a hacer solamente en un recién nacido que no ha mejorado, que no respondió a las irrigaciones. El enema contrastado no es el primer estudio de diagnóstico en los pacientes que sospechen enfermedad de Hirschsprung. Si ustedes hacen un enema contrastado en un recién nacido que tiene clínica y que ustedes sospechan que tiene enfermedad de Hirschsprung, el enema contrastado va a tener pésimos resultados para el objetivo que ustedes quieren, que es ver si tiene zona de transición. La zona de transición no se demuestra en un enema contrastado si el paciente tiene colitis. Entonces, nunca indiquen un enema contrastado en un recién nacido que no ha mejorado con las irrigaciones. Entonces, si el paciente no mejora y tiene otra cosa, pues ya requerirá de un tratamiento quirúrgico diferente y habrá que hacer una laparoscopía para ver qué es lo que tiene el bebé. Entonces, el diagnóstico es la sospecha clínica, ¿verdad? Si es panzón, tiene síndrome de Down y le ponen una sonda y la sonda se le quita lo panzón, ese niño con Down tiene Hirschsprung sí o sí, casi casi. Si además el paciente tiene, no sé, otro síndrome, como ya lo mencionamos, pues evidente. Pero si el paciente no tiene
estos síndromes, ¿verdad? Entonces, una vez que ha mejorado, que hemos confirmado la permeabilidad anorrectal y que la obstrucción la hemos tratado con las irrigaciones, el siguiente paso es la biopsia, no se les olvide. La biopsia de recto en la enfermedad de Hirschsprung es un procedimiento que es de alta complejidad y de alta responsabilidad. No es posible, no es aceptable entre cirujanos pediatras que hagan una biopsia de recto y que el patólogo les diga que su muestra no sirve, que su muestra fue muy pequeña, que su muestra es de la piel del ano o que le tomaron la unión anorrectal en donde el patólogo sabe que no hay células ganglionares. Entonces, la biopsia de recto en profundidad y en distancia hay que saberla tomar. Y no es una biopsia así como para decir, es una biopsia de recto, que vaya el R1 a hacerla. No. La biopsia de recto para diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung es un procedimiento de alta complejidad y sobre todo compromiso con sus pacientes. Les voy a mostrar un esquema que ojalá se lo pudieran aprender. Tómenle fotos a su pantalla, hagan lo que quieran con ella. Es muy importante. Les voy a explicar esta imagen. Esta imagen yo la tomé cuando hice un descenso endorrectal por vía abdominal. Hicimos una mucosectomía del recto por vía abdominal y la terminamos por vía perineal. Y así es como hacíamos las mucosectomías hace mucho tiempo. Entonces esta foto nos va a servir porque yo les voy a enseñar aquí cómo se ve la piel que está fuera del ano. La piel tiene un epitelio plano estratificado con queratina. Después pierde la queratina, bueno, y claro, sus folículos pilosos que se alcanzan a ver aquí. Después la continuidad de este tejido hacia el canal anal es que pierde la queratina y ahora se convierte en un epitelio plano no queratinizado. Entonces, no es una mucosa, pero tampoco es piel. Esta zona se le conoce como anodermo y el anodermo ya forma parte importante del canal anal. Después del anodermo, el epitelio que está aquí se cambia por un epitelio por un epitelio simple de células cuboides que tienen células que producen moco. Por lo tanto, ya esto es una mucosa. Y entonces ustedes van a llegar a ver aquí estas crestas y estos valles que forman lo que conocemos como la línea pectinada o la línea dentada, que más que una línea es un área. Y es un área que puede medir unos milímetros en el recién nacido o hasta 1 centímetro en un niño ya de 6 meses. Estas zonas pectinadas o dentadas se continúan con unos pliegues columnares aquí. Y todo esto, en principio, forma el canal anal. En este momento tienen que saber que el canal anal es el área del cuerpo humano que tiene la mayor sensibilidad. No es el ojo, no es la lengua, no es la nariz, es el canal anal. El canal anal, aquí ustedes poseen todos los receptores para discriminar si ustedes van a poder pasar un gas, un líquido, un sólido, si están pasando un irritante, etcétera, etcétera. Y esta parte se tiene que conservar en todos los pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Y esta parte está enferma. Es una parte que en los niños con Hirschsprung, ¿verdad? No porque sea el canal anal no va a tener Hirschsprung. Los niños con Hirschsprung, esta parte también tienen una zona que no relaja. Y es una forma importante, un conocimiento importante que ustedes no deben de olvidar. Y entonces nos tenemos que ir un poquito más arriba y tomar la biopsia del recto. Acuérdense, el nombre es biopsia de recto, no biopsia de piel.
no es la biopsia del anodermo, no es biopsia del canal anal. Cuando tomen biopsias de recto, tiene que ser del recto. Si ustedes toman una buena biopsia de recto, es suficiente. Hay gente que propone tomar biopsias a 1, 2, 3 centímetros del margen anal. Si ustedes toman una biopsia de 1 centímetro aquí, y luego a 2 y luego a 3, yo en lo personal, si una biopsia de recto es adecuada, para mí es suficiente. No se trata de hacer un mapeo del recto. No hay que andar buscando si el recto aquí es agangliónico, agangliónico, agangliónico y aquí empiezan a aparecer células. Eso no existe. ¿Okay? Entonces la biopsia de recto es de recto. Esta es la zona donde ustedes ven este eh, óvalo donde se debe tomar la biopsia. ¿Por qué no tomarla acá? Pues porque acá es la piel. Y toda esta zona es agangliónica. Y van a haber nervios extrínsecos. Y un patólogo que no sepa les va a decir, no veo células y veo hipertrofia de troncos. Y ustedes, como yo les dije que eso era diagnóstico de Hirschsprung, van a operar niños normales de Hirschsprung sin tener Hirschsprung. Y luego las primeras células empiezan a aparecer aquí. Entonces, pocas células, más células y células normales. Entonces van a ser diagnósticos de hipoganglionosis, que los van a llevar a confusiones de diagnóstico y de tratamiento. Entonces van a presentar en el Congreso 10 casos de hipoganglionosis. ¿Cómo tomar la biopsia? Bueno, estos son dos instrumentos con los que se pueden tomar biopsias por succión. En México no las tenemos de manera común. En algunos lugares sí las tienen. Esta es la pistola de Noblet, la primera que existió. Es una pistola que tiene aquí un oval, y hace presión negativa, sale una cuchilla y se toma la biopsia. La pistola puede tomar 1.000.000 de biopsias y sigue funcionando. Esta es una pistola comercial que fue producida en Australia, que se conoce como la RBI número 2 y utiliza el mismo sistema, pero las capsulitas, estas que están aquí, son desechables. Cada cajita de estas contiene una bolsita con 3 cápsulas para que tomen 3 biopsias y les doy el precio más o menos de una cajita de estas con 3 capsulitas. Aquí en Estados Unidos cuesta aproximadamente $250. Si ustedes no tienen biopsia, no hay ningún problema, no es impedimento tomar la biopsia. Ustedes son cirujanos y pueden tomarle una mordidita al recto, incluya la submucosa. Eso es lo más importante. Las neuronas viven en la submucosa y en la muscular propia. Si ustedes toman una biopsia pinchurrienta de mucosa, el patólogo no va a poder hacer el diagnóstico. Ustedes tienen que ser un poco más generosos y tomar biopsias que tengan submucosa. La submucosa es de color blanco. Entonces, si ustedes toman una biopsia y lo único que ven es rojo por ambos lados, esa biopsia no sirve. Esa es pura mucosa. Si toman una biopsia y de un lado es rojo y del otro lado es un tejido blanquecino, esa biopsia sí sirve y es de submucosa. Si quieren ser más generosos, ustedes pueden tomar una biopsia y entonces van a enseñarle al patólogo el plexo submucoso y el plexo mientérico. Entonces van a tomar una biopsia muy bonita que al patólogo le va a dar mucho gusto revisar. Esto es lo que ustedes ven en una biopsia por succión. Vean, esta es la submucosa, esta parte blanquecina. Esta es una biopsia de espesor total que tomamos durante una operación y es la forma en la que la mandamos a patología. Estas células que ustedes ven aquí son de diferentes tipos. Tenemos células endoteliales, tenemos fibroblastos, tenemos células
inflamatorias como neutrófilos, linfocitos, y todas tienen un núcleo del mismo color. Entonces, lo importante es que el patólogo reconozca cuáles de estas células son neuronas. Y aquí ustedes las están viendo, yo se las pongo aquí en el centro, ¿verdad? Pero como nosotros no somos patólogos, el diagnóstico es un compromiso compartido. Nosotros como cirujanos tenemos que saber tomar la biopsia del lugar adecuado con la profundidad adecuada. Y la corresponsabilidad es del patólogo. La lectura de la biopsia depende del patólogo. Hoy en día, la hematoxilina y eosina que se encuentra en todos los hospitales de todo el mundo sigue siendo la tinción que se utiliza para el diagnóstico de Hirschsprung. Con hematoxilina y eosina, las células ganglionares se ven así, como estas, como esta, como esta. Y la hipertrofia de troncos, en los casos de pacientes con Hirschsprung, se ve así. Entonces, ausencia de células ganglionares e hipertrofia de troncos de más de 40 micras, dicen los cánones que eso es enfermedad de Hirschsprung. Si ustedes toman una biopsia y el patólogo ve células ganglionares, ese paciente está obstruido, sí. Lo mejoraron con las ondas, sí, pero no tiene Hirschsprung. Ese paciente tiene otra cosa. Existen otros métodos auxiliares de diagnóstico para la biopsia que ustedes deben de saber que existen y que deben de saber interpretar sus patólogos. Uno de ellos es calretinina. La calretinina es una tinción de inmunohistoquímica, por lo tanto se utiliza en bloques de parafina. Entonces podemos utilizarla en tejido que se ha fijado en formol y que se ha procesado para hematoxilina y eosina. Y entonces lo que buscan los patólogos es en las 3 capas de la mucosa. Acuérdense que la mucosa tiene esto que es el epitelio, después tiene esto que está aquí, que es la lámina propia, y después tiene este musculito, que es la muscular de la mucosa. En la lámina propia se debe de pintar de color café ocre, porque es el revelador del anticuerpo, la calretinina. Ustedes lo ven aquí a mayor aumento. Estas son las células del epitelio del recto, están produciendo moco. Esto de aquí es la lámina propia, y estas fibrilas o fibrillas neurales son positivas a calretinina. Esto, si es positivo, quiere decir que el paciente no tiene enfermedad de Hirschsprung. Si en la biopsia ustedes le hacen calretinina y entonces no se pinta y la calretinina es negativa, ese paciente tiene la enfermedad de Hirschsprung. Es un método auxiliar a la hematoxilina y eosina. Si el patólogo no ve células ganglionares, no quiere decir que el paciente tenga Hirschsprung. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes toman una biopsia y la biopsia fue muy pequeña y el patólogo no ve células ganglionares porque en la mucosa no las hay, el patólogo está diciendo la verdad, no hay células ganglionares. Y por lo tanto, el patólogo lo reporta como biopsia sin células ganglionares. Porque la pregunta que ustedes le hacen al patólogo es biopsia de recto para buscar células ganglionares. O sucede que le toman una biopsia adecuada en el lugar adecuado, la biopsia más perfecta del mundo. Pero el patólogo nada más hace un nivel y entonces 1 o 2 niveles no va a haber células ganglionares. Los patólogos tienen que hacer muchos niveles para encontrar células ganglionares. Entonces, es muy riesgoso el asumir que un paciente tiene Hirschsprung simplemente porque el patólogo no vio células ganglionares. Entonces, yo siempre les recomiendo que cuando tengan una biopsia de un paciente que sospechan que tenga Hirschsprung, vayan con el patólogo, platiquen con él,
vean la biopsia con el microscopio, cuestiónenlo como amigos, como colegas, y verán que se hacen cosas muy positivas. Ok, entonces sospecharon que su bebé tenía Hirschsprung, trataron la obstrucción, mejoró el paciente, ustedes toman una biopsia preciosa y el patólogo les confirma que en la biopsia que mandaron no hay células ganglionares y hay hipertrofia de troncos y además la calretinina es negativa. Perfecto, ustedes ya diagnosticaron a un paciente con Hirschsprung. El siguiente paso es qué tan largo es el segmento gangliónico. Para eso, ustedes al paciente lo han mantenido con las irrigaciones, le han dado de comer. Yo lo que hago aquí es los irrigo, les curo la colitis, les tomo la biopsia y los mando a su casa. Las mamás hacen las irrigaciones en su casa, ya que tenemos el resultado, les hablamos por teléfono, señora, la biopsia salió positiva, salió negativa, lo que sea, y entonces las volvemos a citar para hacerles el enema de contraste. Esa cita puede ser al día siguiente, a la semana siguiente o al mes siguiente. No hay ninguna prisa. Lo que sí es importante es que si ustedes mantienen las irrigaciones y van a hacer un enema de contraste para evaluar el tamaño del segmento gangliónico, le tienen que pedir a la mamá que suspenda las irrigaciones 1 o 2 días antes de que el niño lo lleven al departamento de radiología a hacerle el enema contrastado. Eso es bien importante. El paciente no puede tener irrigaciones por 1 o 2 días antes del enema contrastado. El enema de contraste puede ser diagnóstico de Hirschsprung en raras ocasiones, pero no es el objetivo. El objetivo del enema de contraste es que el radiólogo sepa que el paciente ya tiene el diagnóstico y que queremos que nos ayude a buscar la zona de transición. Para ver la zona de transición, es bien fácil. Ustedes van a dejar al paciente sin preparar el colon. Van a suspender las irrigaciones 1 o 2 días antes. Van a ocupar una sonda de Foley 8, que es muy chiquitita. Imagínense, es como un Hegar 3. Esa sonda no le van a inflar el globo. Si ustedes inflan el globo, lo están haciendo mal. Van a agarrar la sondita y se la van a introducir al bebé en el canal anal y ahí se la van a dejar. No la van a introducir en el recto, solamente en el canal anal. Entonces no pueden meterla más de 1 centímetro. Después van a utilizar medio de contraste que no sea bario. En todo el mundo existe esta sustancia y los nombres comerciales pueden ser el IsoView o cualquier otro, pero generalmente esta es la sustancia genérica. Y después van a agarrar una jeringa de 20 o de 60 mililitros y ustedes la van a conectar a la sonda de Foley. La administración de este medio de contraste se tiene que hacer sin presión. No se vale colgar las bolsas de medio de contraste como cuando van a desinvaginar a un bebé por presión hidrostática. Es simplemente dibujar la mucosa del recto lo que queremos. Para eso van a utilizar un fluoroscopio y van a inyectar la sustancia lentamente. La proyección inicial siempre y únicamente siempre será lateral. Si ustedes empiezan a hacer este estudio con el paciente boca arriba o boca abajo, no va a servir su estudio. Una vez que ustedes empiezan a inyectar el medio de contraste lentamente y observan la zona dilatada, no tienen por qué llenar el ángulo hepático ni el apéndice. Una vez que ustedes ya detectaron la zona dilatada, el estudio se ha terminado.
Estas son fotografías muy antiguas, pero muy hermosas, que representan lo que hacemos, lo hemos hecho durante tanto tiempo, ¿verdad? Esta es una sonda no de Foley. Nosotros antes le poníamos un taponcito aquí para evitar que se nos fuera la sonda más de 1 centímetro. Observen cómo el paciente está distendido, porque le suspendimos las irrigaciones. Al poner la sonda, observen cómo sale materia fecal. ¿Mm? Aquí está el paciente en la fluoroscopía y empezamos lentamente a dibujar la mucosa del recto. Seguimos dibujando la mucosa del recto en forma más proximal y aquí se empieza a insinuar algo que pudiera ser una dilatación. Si seguimos dibujando el recto, vean qué bonito se dilata esta parte y aquí es la zona de transición. Esta es la proyección lateral. Si ustedes lo hacen en proyección antero-posterior, vean cómo se pierde la oportunidad de ver la zona de transición. Cuando se hace un enema de contraste, una vez que se llena la zona de transición y ustedes le siguen metiendo medio contraste, después la zona de transición es más difícil de demostrar. Requiere de un adiestramiento, de experiencia y de patólogos que tengamos la confianza de mandarles biopsias transoperatorias. Hoy en día, el tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung lo pueden hacer quitando el recto. Aquí ustedes ven que el recto ya no existe. Una protectomía y hacer un descenso. Entonces la anastomosis queda 1 o 2 centímetros arriba del canal anal. Entonces esa es la técnica de Swenson y es como se conoce. Ustedes pueden hacer una bonita colostomía, después hacer su descenso y después cerrar la colostomía. Si el paciente queda bien, nadie se les va a criticar, nadie. Sigue siendo válido estos 3 procedimientos. Si quieren hacer un descenso en el cual el recto lo van a cerrar aquí en bolsa de Harman y el colon con células ganglionares lo van a pasar por detrás del recto y después le van a engrapar la pared posterior del recto con la pared anterior del colon, creando esta ventana, que es la técnica de Duhamel. También es válido y tiene buenos resultados. Pero lo mismo, hay que respetar el canal anal. Si ustedes quieren hacer una técnica endorrectal o técnica de suave, en donde al recto nada más se le quita la mucosa y se deja la funda muscular o la capa muscular, y por dentro del recto van a pasar el colon, por eso se llama endorrectal, por dentro del recto, también es válido y tiene muy bonitos resultados. Si ustedes quieren hacer que su paciente llegó y tuvieron que hacer una bonita colostomía y entonces le tomaron biopsias y ya saben dónde está la parte que tienen que descender y se sienten en condiciones favorables en su medio para hacer el descenso y ya no dejarle una colostomía protectora, también eso es válido hoy en día. Nadie se les va a criticar. Si quieren hacer un descenso en donde ustedes van a operar sin colostomía previa, y entonces esto se convierte en un descenso primario, ¿verdad? Es decir, sin colostomía, también lo pueden hacer. El único requisito para hacer un descenso primario es no hacer colostomía. Y para no hacer colostomía, tienen que saber hacer el tratamiento médico de la enfermedad de Hirschsprung, que como dijimos son la sonda y las irrigaciones. También nadie se les va a criticar. Si quieren hacer mínima invasión utilizando la laparoscopía, hoy en día se pueden hacer las 3 técnicas, Duhamel, suave, Swenson por vía laparoscópica, o pueden utilizar un abordaje por vía transanal. Si ustedes encuentran que su paciente tiene
una ganglionosis rectosigmoidea, pueden utilizar el abordaje transanal y pueden hacer tanto la técnica endorrectal como la técnica de Swenson por vía transanal. Entonces, hoy en día, esto es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Hirschsprung, total y absolutamente. La frecuencia, nuevamente, 85% de los pacientes van a tener este cachito enfermo. 15% todo el colon, junto con los pacientes que tienen afectado el colon izquierdo o el transverso. Complicaciones hay y muchas. Las más frecuentes es que ustedes hagan un descenso y entonces descendieran un segmento agangliónico. Descendieron un segmento en la zona de transición histológica. La anastomosis no fue colorectal, fue coloanal. Entonces se llevaron de corbata el canal anal. Las dehiscencias de la anastomosis es por un cirujano que no sabe hacer las anastomosis, no es por la sutura ni por la técnica. Las atresias, las estenosis y las fístulas habitualmente son por mala técnica y por descender un segmento isquémico, segmento morado, negro, muerto. Los abscesos, pues muchas son las causas, pero fundamentalmente se asocian a dehiscencias y a isquemia. Y todas las demás, como la estenosis y la atresia, igual son por isquemia. Cuando hay lesión a la uretra, a la vagina, etcétera, etcétera, pues ni qué decir, se trata de una cirugía que fue bastante agresiva. Las otras dos complicaciones, como la hipomotilidad o la colitis, son complicaciones que no podemos prevenir. La incontinencia fecal y todas estas son producidas por el cirujano. Estas dos son siempre asociadas a esta enfermedad. Cuando tenemos un paciente ya operado de Hirschsprung, puede ser que el paciente quede normal, como este, en el cual cada vez que va al baño, evacúa el 100% de lo que tenía en el reservorio y no mancha, tiene control de los esfínteres. Puede ser que el 30% de sus pacientes desarrolle esto, que se llama colitis, en donde el colon no se mueve, se acumula materia fecal, se prolifera y entonces el paciente se ve enfermito, se ve mal. Estos pacientes con colitis obstructiva lo que hay que hacer es tratamiento médico de la enfermedad de Hirschsprung. Hay que ponerles una sonda, irrigarlos, darles flagil y los pacientes se van a recuperar. Siempre y cuando no tengan una obstrucción mecánica, que puede ser una estenosis. Eso hay que descartarlo siempre. La incontinencia fecal, desgraciadamente, es algo muy común y siempre está asociada a una anastomosis en el canal anal. Los pacientes que tienen Hirschsprung crónico o grandes dilataciones de colon se asocian a problemas de motilidad y entonces esos pacientes desarrollan con mucha facilidad cuadros de colitis o son pacientes que se viven siempre con una obstrucción debida a problemas de motilidad del colon. Los pacientes con encopresis, después de una operación de Hirschsprung, son pacientes con incontinencia fecal. La encopresis asociada a la enfermedad de Hirschsprung no puede existir por principios anatómicos y fisiológicos. Entonces, 30% de esos pacientes van a poder tener colitis. Entonces, esto hay que saber tratarlo. Esto no existe en la enfermedad de Hirschsprung y esto es muy frecuente, pero siempre está asociado al factor humano, el factor de la anastomosis en el canal anal. La colitis obstructiva tiene el mismo cuadro clínico como si ustedes nunca hubieran operado a su paciente de Hirschsprung.
un paciente con obstrucción funcional, con asas dilatadas. Si ustedes toman las radiografías, a veces van a ver niveles de hidroaéreos a nivel distal, generalmente en el segmento que se descendió. Y la razón fundamental de este problema parte de lo siguiente. Ustedes saben que si operan a un niño bien de enfermedad de Hirschsprung, tenemos que preservar el canal anal. El canal anal en los niños con Hirschsprung está enfermo y es una zona de alta presión. No relaja, se comporta exactamente igual que el segmento proximal, igual que el recto. Entonces, como tenemos que dejar eso, porque si no el paciente queda con incontinencia fecal, esta zona de mayor presión puede producir un estancamiento, una éstasis de materia fecal proximal al canal anal si el colon que hemos descendido no tiene una adecuada motilidad. En otras palabras, si esta presión del canal anal es mayor que la presión que puede generar una contracción del colon que descendimos, entonces el paciente va a tener obstrucción. Otro ejemplo para que lo entendamos. Si el canal anal tiene una presión de 10 y la presión que está generando una contracción de gran amplitud del colon que descendimos llega a generar una presión de 9, nunca va a pasar la materia fecal ni el gas, porque la presión que está generando el colon es de 9 y el canal es de 10. Y entonces va a empezar a haber una éstasis de materia fecal. La flora, la microbiota o macrobiota, como dicen acá, se va a alterar y entonces las bacterias malas le van a ganar a las buenas, se va a inflamar el colon y cualquier órgano que se les inflame les va a dejar de funcionar. Háganlo y verán. Y entonces, más inflamación, más colitis, menos motilidad y entonces menor presión y es un ciclo patológico que tenemos que romper con las irrigaciones y con el antibiótico. Los pacientes con problemas colorectales, como ustedes saben, eh, cuando huelen a caca nadie los quiere ver, cuando huelen a flores todo el mundo quiere recibirlos. Es un problema hoy en día que no hemos resuelto en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamientos inadecuados y aún las complicaciones siguen siendo muy frecuentes. Nosotros dimos un curso para tratar estos pacientes complicados, más que enseñarles cómo hacer un descenso, es ya que hicieron el descenso, es ahora ver qué pasa y les enseñamos todo lo que hacemos con estos pacientes complicados. Este curso acaba de pasar. Si ustedes quieren venir a estar con nosotros, este es el teléfono, este es el correo electrónico y les agradezco el tiempo que me otorgó el colegio para compartir un poquito los conocimientos de la enfermedad de Hirschsprung. Si alguien tiene alguna pregunta, yo con todo gusto tengo tiempo para contestarla. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a dar tiempo para algunas preguntas. Son las 10 de la noche con 16 minutos. Entonces, por favor, escriban en el chat las dudas que tengan para el doctor Luis de la Torre. Muchas gracias, doctor. Excelente plática. Si pueden anotar las preguntas, Memo, te lo voy a agradecer.
los parches y J-pouch. Ok. La historia de los parches, brevemente se las platico, no era parte de esta plática. Vale la pena que ustedes sepan que cuando había un paciente con la ganglionosis de colon, los principios dicen que, imaginemos este paciente que está aquí. Este paciente tiene gangliónico todo esto. Entonces, los cánones decían que teníamos que quitar el segmento gangliónico y descender el segmento con células ganglionares, que sería esta parte que es el intestino delgado, el ilion. Cuando eso se hacía, los pacientes tenían muchas evacuaciones, se deshidrataban, etcétera, etcétera. Entonces, el primero que propuso conservar un segmento pequeño de colon derecho fue el doctor Lester Martin en el Hospital de Niños de Cincinnati. Y entonces él hacía el descenso del ilion y le ponía un segmento o un parche de colon izquierdo, y él no hacía suave ni hacía Swenson, hacía Duhamel. Entonces esa operación se popularizó con el nombre de operación de Lester Martin. Después, al ver que los niños tenían más diarrea y que se ponían peor, dijo, bueno, pues ahora no va a ser nada más un pedacito del colon, vamos a ponerles todo el colon. Entonces hacía una anastomosis lateral del ilion con el colon y descendía esos parches. Después dijeron que no, que era mejor utilizar el colon derecho, que porque el colon derecho absorbía más agua. Después que no, que el colon derecho pero en forma antiperistáltica, que no, que mejor el colon derecho con la válvula ileocecal, etcétera, etcétera. Hay infinidad de técnicas descritas para la ganglionosis total. La verdad es que si ustedes descienden un ilion y lo anastomosan bonito aquí al recto, sin dañar el canal anal, ese paciente le va muy bien. Lo importante es que cuando hagan el descenso sin parche, que tienen que hacer cuando el niño tenga un buen control de los esfínteres urinarios, cuando ya use calzón, cuando ya no use pañal. Si ustedes hacen un parche, el pegar un intestino que tiene células ganglionares con un intestino que no tiene células ganglionares y que además lo partimos a la mitad y lo pegamos, estamos creando un tubo que no va a tener motilidad. Es una zona de hipomotilidad. Entonces, mayor obstrucción estamos causando. Los parches de colon ya no se están utilizando en ningún lado del mundo. Todo el mundo está haciendo descensos ileales sin parche. Ya está comprobado y recomprobado que los parches como idea fueron muy buenos, pero en la práctica son malísimos. Entonces yo no los recomiendo ni parches de colon, ni tampoco hacer reservorios en J, en L, en M o la letra que ustedes quieran. Eso tampoco yo se los recomiendo. La enfermedad de Hirschsprung es diferente a los pacientes con cáncer de colon, con colitis, con enfermedad de Crohn. Esos pacientes sí se les hacen reservorios, ¿verdad? Porque esos pacientes no tienen problema de motilidad, ese es otro rollo. Y esos pacientes que les quitan el colon y los cirujanos les hacen los reservorios en J para reducir el número de evacuaciones líquidas, funciona, pero esos pacientes no tienen Hirschsprung. Los pacientes con Hirschsprung son totalmente diferentes. Entonces yo no se los recomiendo.
preguntas adicionales, doctor de la Torre. Voy a apagar la grabación para que no se haga muy pesada la plática, pero seguimos aquí conversando y contestando preguntas.